En el mundo del manga anime hay un problema bastante generalizado que detesto. El hecho de que los autores te creen un momento emotivo en el que logras empatizar con el personaje en sus últimos momentos de vida para recordarlo por la eternidad en tu corazón y que luego aparezca en un capítulo, así, tranquilo, y te tengas que caer en su árbol genealógico. Que ojo, no es como que en el occidente no lo hagan. Recordemos a Shifu en la primera Kung Fu Panda. Fue totalmente un bait, aunque después fue un buen chiste. Pero bueno, no voy a negar que este video fue planteado originalmente para ser de Fairy Tail, pero después me di cuenta que no es el único que comete este mismo error. Así que bueno, vamos a cagar a piñas a bastantes animes en este video. Ok, para empezar, el miedo a matar que tienen los autores no está necesariamente ligado a un género, porque bien puede suceder en cualquier otro, como romance o psicológico, pero generalmente los animes de acción, aventura o peleas son los que más situaciones como estas dan. Hay muchos ejemplos y maneras diferentes en las que el autor demuestra este temor, pero estos pueden sintetizarse en tres diferentes. Punto número uno: la no muerte. Sé que suena jodidamente estúpido, pero es algo que suele pasar. Esta consiste en simplemente no poner a los personajes en situaciones riesgosas por las que puedan morir o evitar dar a entender esa muerte. Un ejemplo para que se entienda puede ser Chopper. Este, a lo largo de toda la serie, en ningún momento está lo suficientemente cercano a la muerte como para ser revivido, sino que generalmente está involucrado en situaciones de riesgo, pero en las que no arriesga su vida. Esta, dentro de las tres maneras, es la más simple y monótona, ya que al menos las dos siguientes buscan crear momentos con mucha carga emotiva, por mucho que luego se caguen en ellos. Sin embargo, este no. El público nunca va a tener que preocuparse sobre la posible muerte de ese personaje. Para que no lo malentiendan, no es como tal un plot armor. Este sería más como que un tipo te apunte con una pistola, jale el gatillo y debido a que le caes bien a Dios, la bala no sale. En cambio, esta no muerte sería más como evitar poner al personaje en esa situación tan riesgosa. O como que, en vez de estar solo frente al tipo con un arma, haya 20 personas más, haciendo que sea mucho más difícil que muera. A pesar de que la vida del personaje no esté en peligro, este no quiere decir que no pueda crear momentos de tensión. Siguiendo con el ejemplo de Chopper, en su pelea contra Kumadori en Enies Lobby, podemos ver cómo le cuesta estar al nivel y sus dificultades con las Rumble Balls. Ver cómo es cagado a piñas por un enemigo que lo sobrepasa genera ese mismo sentimiento de preocupación e impotencia sin que éste tenga que sacrificar como tal su vida. Algo que voy a dejar en claro en cada parte es que ninguna de estas es necesariamente mala e injustificable. No todas las series que hacen esto se equivocan. Quitando series infantiles como Dora la Exploradora, otras obras maestras como Avatar recurren a este mismo método, pero debido a su increíble escritura pueden mostrarte momentos serios, tristes y de tensión sin la necesidad de jugar con los sentimientos del espectador y sin que la serie resulte poco emotiva por la falta de muertes. U otro ejemplo con el anime, Saitama de One Punch Man, el cual, por su muy buena justificación dentro de su mundo, siendo que él es el más fuerte, sería estúpido querer forzar la serie para la posible muerte del prota, y aún así logra hacer que te emociones con sus momentos y sus frases. Y como este hay muchos ejemplos más, los cuales no solo usan este concepto, sino que juegan con él a partir de sus personajes, como el protagonista de Gantz, quien se pregunta si él tiene algún valor o si su vida tiene sentido solamente por ser el único que sobrevive en sus misiones. Punto número 2: las falsas muertes. Su nombre es bastante autoexplicativo, pero aún así lo voy a desarrollar. Estas no solo incluyen muertes fingidas como la de Aizen, sino que abarcan más allá de eso. Las definiría como cuando el contexto hace un énfasis en la posible muerte de un personaje sin mostrártela directamente. Estas suelen tener justificaciones un poco agarrada de los pelos, pero dependiendo quién lo escriba puede ser un recurso nefasto como uno bien implementado. Los ejemplos claros en esto son Fairy Tail y One Piece. En el primer caso puedo nombrarte muchos, entre ellos Gashil, el cual luego de luchar contra un demonio, este se autodestruye para llevárselo consigo. Este le dice a su novia cuánto la aprecia, siendo ella la única que lo apoyó cuando él era una persona malvada, y ella se imagina todo el futuro que tendría con él, haciendo un momento verdaderamente hermoso, para que después nos digan que justo fue teletransportado por la magia de otro enemigo. Mira qué casualidad. Cagándose totalmente en el momento. O si no, Moria, en el ejemplo de One Piece, quien en la mitad de Marineford es acorralado por Doflamingo y muchos otros pacifistas para asesinarlo, para que luego aparezca en la isla de Barba Negra como si nada.
Generalmente, cuando es el caso un personaje en el bando de los buenos, suele darse por un sacrificio para que su muerte se vea enaltecida, por mucho que al final no se dé. Y todo este concepto parte de un mismo punto el cual aborrezco. Si el espectador no ve en primer plano el cadáver bien muerto y putrefacto del personaje, este no está muerto. Y aún así es dudoso. Spoiler del manga de Jujutsu. Algo que me gustó es cómo se trató esto con Nobara. Ella estaba marcada por Majito, y sabemos que si activa su habilidad, ella muere. Él lo activa, por ende, ella muere. Lógico. Hasta el día de hoy, ella sigue muerta sin la necesidad de ver su cadáver. Como ya dije, su justificación suele ser dudosa y más que todo conveniente, ya que se dan a casualidades que no siempre son explicadas, como Naruto salvando a Gai con esos poderes que justo acababa de conseguir. En este caso, sí que podemos decir que se acerca más al concepto de plot armor, aunque no siempre. Aún así, hay malos usos, los cuales son la grandísima mayoría, y buenos usos, que son verdaderamente pocos. Generalmente están bien escritos por no solo tener una buena justificación, sino que suelen apoyarse en los personajes involucrados, como la víctima o el victimario. Por ejemplo, en Yu Yu Hakusho, en el arco del torneo oscuro, Kuwabara finge ser asesinado por Toguro. Sí es cierto que esto deja muy mal parado a la víctima, pero gracias a esto Toguro, el villano, no queda como un simple asesino despiadado y genérico y le da mucho más tintes a este mismo personaje. O si no en Fullmetal, con la muerte de Maria Ross. Esta te hace dudar durante varios capítulos sobre la moral de Roy, y cuando muestra que todo era mentira, te llena ese hueco mostrándote todo el plan por el que estaban pasando para luchar contra el Führer. Punto número 3, la resucitación. Esto está clarísimo, es tan simple como cuando un personaje muere, está confirmado que está muerto y el autor lo revive. Y a pesar de sonar tan simple, todos lo suelen cometer. La diferencia que tiene con el anterior punto es muy poca, ya que si se confirma que muere y a los 5 minutos es revivido, al igual que si ese personaje parecía muerto hace 20 años y después te dicen que nunca murió, prácticamente es lo mismo. La diferencia más notable que se le puede hacer es la diferencia de tiempo entre su muerte y su revelación, ya que independientemente si está vivo o no, habiendo pasado tanto tiempo, el espectador lo da por muerto y el autor se lo saca de la galera. Si el personaje revivido es uno que nunca antes fue utilizado, el autor generalmente busca incluirlo en la trama para darle más desarrollo al personaje, aunque no siempre pasa. Por el contrario, si el personaje es uno que el autor ya desarrolló, estos suelen estar más que todo para evocar aquello que le hizo sentir el personaje al espectador, estando más que todo por fanservice que por otra cosa. El mayor ejemplo de esto a gran escala es la Gran Guerra Ninja, donde revivieron personajes secundarios no desarrollados que no tuvieron ningún tipo de importancia en la trama y personajes que ya había desarrollado para que los fans pudiesen emocionarse. El problema de utilizar esto es que el espectador pierde la confianza y duda de las muertes de todos, haciendo muy difícil que se preocupe verdaderamente por un personaje. Un caso curioso es el que me pasó a mí con Abdul. Cuando este muere, entre muchas comillas, me comí el bait y no me esperaba que estuviese vivo. Ahora, en el arco final, cuando este se sacrifica para salvar a Polnareff, yo no tuve ningún tipo de emoción, no parpadeé y ni me preocupé por él, porque estaba segurísimo que seguía vivo. Después me enteré que había muerto. Pero su verdadera muerte no fui capaz de disfrutarla porque el autor ya me había mentido. Lógicamente, hay algunos personajes que supieron llevarlo bien aprovechándose de su muerte, como Vito, contando todo lo que sucedió mientras él estaba muerto y a su vez todo el misterio que venía con Toby. O por ejemplo Aizen, el cual durante todo el arco empiezan a suceder cosas extrañas como la muerte de la cámara del 46, mientras él estaba supuestamente fallecido. Pero estos son excepciones y no la norma. En conclusión, hay varias maneras de tenerle miedo a la muerte de un personaje, pero los buenos escritores son aquellos que destacan en este ámbito. Usar cualquiera de las tres maneras no está mal, solo es una herramienta. Los que saben usarla van a contar más y revivir o no matar al personaje para desarrollarlo, mientras que la mayoría simplemente lo utiliza para crear hype por un breve momento. Las justificaciones de los fans diciendo que matar no es necesario o bueno normalmente están mal, no por lo que dicen, sino por la serie que defienden. Los buenos autores demuestran su nivel a través de su serie. Avatar ningún prota muere y es una obra maestra. Kakashi es revivido para darle momentos con su padre y desarrollar su relación con Obito, aunque luego se cae. O Grilla, quien lleva muerto desde el primer capítulo y es un personajazo a nivel ficción.
Los buenos autores, sin importar la herramienta que usen, lo hacen bien. Los motivos detrás de que muchos autores sigan cometiendo los mismos errores se me escapa. No sé si es que son todos idiotas o que todos se creen tan inteligentes como para decir, revivir a un personaje jamás salió bien, pero porque nunca lo intenté. Y proceden a fracasar totalmente. Gracias por llegar hasta acá, si te gustó dale a like y déjame qué falsa muerte odiaste más. Bye.